mi preparación para Juegos Olímpicos empieza desde antes de la nominación. Yo ya tenía la idea de que podía llegar a Juegos Olímpicos. Yo me visualizaba en Juegos Olímpicos y eran parte de las cosas que yo quería que me sucedieran y me preparaba para eso. Y lo platicaba con los amigos, yo necesito entrenar porque quiero estar. O sea, me quiero ganar un espacio en esos eventos. Entonces mi preparación técnica y de entrenamiento empieza mucho antes de Juegos Olímpicos de Atlanta. Yo estudiaba allá en Monterrey, entrenaba ahí con el coach en paz descanse Nacho Moreno, y eran unas friegas entrenando. Y yo sabía que me ayudaba para el arbitraje. Entonces, él aparte era muy inteligente. Cuando planteaba jugadas, yo veía, mira, así piensan los entrenadores. Entonces, eso me ayudaba, Marco. Me ayudaba a poder pulir mi pensamiento o mis ideologías como árbitro. Y me estuve alimentando de eso. Así fue como empieza mi preparación. ¿Cómo lo enfrento ya llegando a Atlanta? La verdad es que al principio, si te digo que era un poco descarado para meterme a la cancha y tomar decisiones, no me preocupaba tanto. Pero cuando salgo la primera vez y estar en un estadio con 36,000 gentes, dije, ay caray, ¿dónde estoy parado? O sea, ya llegué aquí, ¿ahora qué hay que hacer? Eras el joven del grupo. El más joven, pero por mucho, Marco. Por mucho. Yo tenía 24 años, el más grande, el que me seguía tenía 40. O sea, era muy joven. ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo es esa comunidad de arbitraje? Híjole, la verdad es que con el paso de los años la entendí. Entendí porque éramos muy celosos de los espacios. Tuve la fortuna de estar en un grupo selecto. Pero me ayudó muchísimo la gente que estuvo conmigo cerca de mí en esa parte. Y mi gran amigo Pucho Figueroa de Puerto Rico, que fue mi roommate ahí de los juegos, la verdad me ayudó muchísimo y hablaba conmigo todos los días. Fue mi mejor coach de vida en el arbitraje, le agradezco, lo aprecio muchísimo a Pucho. Mi mejor coach de vida en el arbitraje. No había un día, Marco, en que no me despertara y esperaba que él se levantara y platicáramos del básquet y platicáramos del arbitraje. Oye, ¿viste el juego ayer? Y me daba muchos consejos. Él después se reía porque yo me despertaba muy temprano y me levantaba, me metía a bañar, o antes de bañarme me ponía a hacer abdominales, hacer algunas lagartijas ahí en el cuarto, y él se reía de mí. Tenía 40 años, él era más grande que yo. Y me volteaba a ver, dice, yo lo veía que estaba haciendo abdominales, yo me giraba en la cama y me volteaba para otro lado. Ese muchacho está loco, porque nadie lo hacía, pero era parte de mi entrenamiento de todos los días. Entonces, me reciben muy bien. Sí hay una gran presión. Llego a un grupo que es selecto y que era muy complicado entrar, pero quien me abre la puerta y me da la llave de esa puerta es Pucho, y habla conmigo muy claramente y me dice, muchacho, de esto se trata el arbitraje, esto es lo que se hace, y confía en ti que lo vas a hacer bien. Me acuerdo el día que nos llevan a reconocer el estadio, lo que era el Georgia Dome. Se acerca conmigo Narsan Olin, que era el director de arbitraje, junto con Lubomir Kotleva y otras personalidades ahí. Se acercan conmigo, pero Nar me dice, traes una gran responsabilidad sobre tus hombros, y me toca los hombros y sentí una presión. Dije, todos me ven. Y era el cara de niño entre los demás. Y luego se acerca un árbitro italiano, ahorita me acuerdo su nombre, y me dice, Narsan Olin, italiano también, o había trabajado en la liga italiana, y me dice, Nar habló muy bien de ti, y nos dijo que lo vas a hacer muy bien, traes una gran responsabilidad. Y yo me quedé callado, dije, lo vamos a hacer. No dije nada. Primeros juegos me empezó a ir muy bien, gracias a Dios. Arbitro un femenil, mi primer juego un femenil, y después puros varoniles. Entonces, sí, no sentí un rechazo, digo, gracias a Pucho, pero tampoco fue tan fácil entrar a ese grupo. Y todos veíamos en esa época a los Bulls contra los Pistones, los grandes juegos de la época, y veíamos a Jordan, Scottie, ese gran equipo.
Pero tú veías también el básquetbol por ellos o te fijabas o veías como a esas figuras a tus colegas, a los árbitros. No, ya había cambiado el chip, Marco, ahí. Ya no veía el básquet desde el asiento de un aficionado, lo veía desde el asiento de un árbitro y veía a los árbitros, veía cómo se conducían, la señalización, cómo hablaban con los jugadores, qué espacio tomaban entre ellos para poder dialogar. O sea, me fijaba mucho en su gesticulación corporal, qué es lo que hacían, cuándo cortaban una charla. Esa parte yo ya la veía. Cuando la podía ver en vivo, para mí me clarificaba mucho más las cosas que verlos en televisión, porque la cámara o el paneo de las cámaras con una charla entre un árbitro y un jugador, o un árbitro y un entrenador, era muy corto, pero trataba de sacar la mayor información posible. Pero te digo, mi chip ya había cambiado, ya no veía el básquet como un aficionado al básquet, lo veía como un árbitro. Y 24 años, el jovencito del grupo, primer juego femenil, sí. Y de repente vas creciendo y vas creciendo. ¿Cómo transcurrió tu participación en esos Juegos Olímpicos? ¿Cuántos juegos y cómo llegaste hasta el clímax? 9 juegos. El primero, te digo, femenil, después 7 varoniles y la final. Un día antes de la final me dan el juego por si mal no recuerdo, era por el séptimo, octavo lugar. Dije, híjole, yo creo que ya hasta aquí llegué ya. La final, Marco, la veía lejísimos. O sea, yo decía, no. Veía a los compañeros con los que estaba y decía, no es para mí. Traía muchas ganas. Yo sabía que lo había hecho bien. Yo sabía que me había ido muy bien. Mi tercer juego, cronológicamente hablando, de femenil, el tercero es Estados Unidos contra Australia y me va muy bien. Y me acuerdo de mi compañero de apellido Sik, un polaco, me dice, arbitrarle a Estados Unidos, porque veníamos como dices, de ese cambio de los equipos estadounidenses con los Dream Team. Me dice, arbitrarle a Estados Unidos es un regalo que te hace la FIBA. Hágalo bien. Y dije, bueno, sí, lo vamos a hacer bien. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Pero te digo, ya cuando pasan los días y voy arbitrando y me tocan juegos bien importantes, bien complicados, un Croacia-Puerto Rico, por ejemplo, que era... Croacia venía de jugar la final en Juegos Olímpicos anteriores. Toni Kukoc en la cancha, había mucha competitividad. Y me empieza a ir muy bien cuando, te digo, me dan por el séptimo, octavo. Dije, no, yo creo que hasta aquí llegué. O noveno, décimo, algo así, no recuerdo exactamente qué posición se jugaba. Y hasta aquí llegué, yo me sentía muy contento, muy satisfecho con mi trabajo, muy satisfecho. Y llega la designación de la final y la verdad es que doy brincos ahí donde estaba porque estaba muy contento. Bueno, me fui de donde estaba, me fui a mi cuarto para no ser tan evidente, pero en mi cuarto brincaba y lloraba y me sentía súper contento. ¿Cómo la preparaste? Charles Barkley, Reggie Miller, ¿Shaquille estaba? Sí, Shaquille en el 96, Scottie, que venía del Dream Team, la de Divac del otro lado. ¿Cómo preparaste ese juego y qué significó el trabajar ya como tal una final olímpica? Mira, cuando llega la designación, de verdad, Marco, yo no esperaba arbitrar la final. Yo lo veía complicado, casi imposible. Porque te digo, había compañeros árbitros muy buenos, con mucha trayectoria y que para mí los conocía de nombre, los veía en algún video y ya verlos en vivo, trabajar con uno o trabajar un juego y verlos arbitrar, los veía como las grandes figuras del arbitraje. Pero fíjate algo curioso de esto, yo me preparaba viendo videos que había editado la FIBA y que nos enviaba y ellos eran los árbitros que hacían los trabajos esos. Entonces yo estaba arbitrando con coaches de arbitraje. Los maestros. Con los maestros de arbitraje. Entonces llega la designación que te digo, no la esperaba. Estaba yo en el área común de ahí del dormitorio, que era un hospital, con otros amigos de los árbitros. Había una mesa de billar y hacíamos como que turnos para entrar a jugar y platicábamos y eso. Y llega un compañero árbitro argentino, Raúl Chávez,
Llega y me abraza y me da un beso en la mejilla. Loco, ¿qué trae? Dije. Me dijo, te felicito. Él ya había recibido la designación. ¿Iba contigo? No, no, él, él él, no. él, él vio la designación, vio que yo estaba en la final y fue a felicitarme. Y después dije, bueno, ¿de qué se trata? Y llega otro y me da un abrazo. Y dije, pues algo está pasando, ¿qué sucede? Me voy a la habitación y estaba la designación debajo de la puerta. En el camino, un árbitro yugoslavo, el más grande de todos, me dice, felicidades, José, muy buen torneo. Pero no sabía yo bien a bien. Yo ya más o menos me imaginaba qué es lo que estaba sucediendo. Yo pensaba que era por el tercer lugar. Cuando llego a mi habitación, ya veo la designación debajo de la puerta. Nada. Yo iba muy contento porque sabía que me habían dado un juego del día siguiente y era una medalla, ya sea la de bronce o la de oro. Debutante en Sí. Juegos Olímpicos. Sí, exacto. Y bueno, llegué ahí, la verdad es que muy contento. ¿Cómo lo preparas? Esa noche no duermes, Marco. No duermes. Es imposible, es muy difícil porque pues pasan muchas cosas por tu cabeza. ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te fue en el torneo? ¿Quiénes son los equipos a los que le vas a arbitrar? Y empiezas a hacer el pregame que llamamos y empiezas a hacer los análisis y me dormí un ratito. Separas, José, esa preparación, todo muy técnico, obviamente tienes que prepararlo, pero la familia, los recuerdos, papá, mamá, hermanos, afectos, ¿pasan por tu mente o tratas tú de aislarlos? No, es imposible aislarlos, Marco. De hecho, mi papá y mi mamá ya estaban. Fueron a los Juegos Olímpicos. Para mí fue fue un regalo a mis padres el que hayan ido y coincidió, la verdad es que ellos querían estar en un juego donde yo estuviera y pudieron estarlo y la verdad es que fue maravilloso para mí. Pero no lo puedes separar. De hecho, yo siempre hice algo ya después de ya casado, siempre hacía algo. Antes de un juego yo le hablaba por teléfono a mi esposa. Siempre, 4 horas antes. Y me acuerdo, era como que mi tiempo para hablar. Tenía una rutinita ya muy marcada en mi día de juego, ya muy marcada. Yo sabía que me tenía que levantar temprano, hacer un poquito de ejercicio, desayunar temprano, comer, leer un poco la regla, hacer un análisis del juego, dormir un poco, hasta 2 horas antes de salir al gimnasio. Y ese dormir un poco me daba tiempo para bañarme y hablar con mi esposa. Dormir, despertar, y una siesta de 45 minutos, Marco. Despertar, bañarme, hablar con mi esposa, cómo están mis hijos, cómo está mi familia, cómo están ustedes, todo bien. Y era como mi esposa lo manejaba perfecto, porque ella decía, no, todo bien acá, no te preocupes, todo va a salir bien, estamos bien. Aquí todo bien, tu mamá bien, tu papá bien, tus hermanos están bien, todo bien. Entonces yo generaba una tranquilidad, ella me generaba una tranquilidad para salir completamente enfocado. Ya después de esa llamada ya venía la preparación, más allá de la física, que era la calistecnia, todo lo que tenía que hacer, la preparación técnica, leer mis apuntes, qué es lo que había notado de los equipos, estudiar un poco el juego, hacer el pregame yo y platicaba con mis compañeros. Así, esa era mi rutina de todo el tiempo. Llegas al juego, ¿cómo transcurre esa final con estas dos potencias mundiales? ¿Y cómo se desarrolla? ¿Cómo lo vas llevando? Y ya habías dirigido a Estados Unidos, ya habías pitado para Estados Unidos. ¿Cómo eran esas grandes figuras, esas estrellas, los herederos del Dream Team, ya en la duela, compitiendo a ese nivel por una medalla de oro? Muy respetuosos, muy respetuosos. La verdad es que se conducían deportivamente hablando muy bien. Yo cómo me meto ahí, cómo inicio mi juego, nervioso obviamente, como cualquier otro juego que me generaba un tipo de nervio, y después del primer silbatazo ya todo era ya caminar normalmente, pero ese juego en especial, y lo recuerdo perfectamente, me sentía como flotando, Marco, porque era un objetivo logrado a muy corta edad, de algo que tenía, que estaba en mi lista de cosas que quería hacer, que quería que me sucedieran como árbitro. O sea, arbitrar unos Juegos Olímpicos, arbitrar la final de unos Juegos Olímpicos ya era como que la corona de todo mi listado, ¿no? Así lo viví.
Y no se me olvida, estaba yo muy ocupado en hacer las cosas lo mejor posible y sudaba muchísimo. Sudaba tanto, Marco, mi sudor corría por el cordón del silbato y se metía al silbato. Y mi silbato se escuchaba muy agudo. Entonces estaba en la mesa Narzanolín y él me dice, no me recuerdo si fue un tiempo muerto, unos tiros libres, me hace una seña y me dice, ven. Ya me acerco, ¿qué pasó? Me dice, cambia tu silbato, se escucha muy agudo. Yo sabía que era el sudor. Entonces, lo cambio, me da un silbato él, lo cambio y se lo voy a entregar. Me dijo, no, guárdalo. Entonces me lo pongo en la bolsa del pantalón y sigo arbitrando. Y ya después él me hacía señas, cambia el silbato, porque se inundaba de sudor. Pero era parte de la exigencia física que traía, que me hacía sudar muchísimo. Pero así fue, a ese grado de entrega al juego. Pues.